Bienvenidos a Escucha Israel, un espacio para aprender sobre hebreo, Israel y su historia. ¿Qué tal? Bienvenidos a Escucha Israel. Mi nombre es Miriam y vamos a continuar con el podcast anterior con el tema sobre Purim. En el podcast anterior di una breve introducción al contexto histórico de la Megilá Esther. Hablamos del decreto del rey persa Ciro o Koresh en hebreo, que permitía al pueblo de Israel en el exilio regresar a Jerusalén y a restablecer el servicio en el templo, el cual se había suspendido cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia por Nabucodonosor. También mencionamos las sinceras intenciones del rey persa cuando devolvió a los judíos los utensilios que habían tomado los babilonios. El profeta Esdras también menciona las dificultades que tuvieron que pasar los judíos para poder restaurar por completo el servicio en el templo, especialmente porque había muchos opositores a este proyecto. Durante el tiempo que intentaron reparar los daños que los babilonios habían dejado a su paso, hubieron personas que intentaron perjudicar la reputación de los habitantes de Judea, como fue el caso de Amán en el tiempo del rey Asuero o Ahasverosh, de la cual da origen la historia que está descrita en Esther. Una de las acusaciones más comunes era que los judíos eran rebeldes a los reyes y a los mandatos reales. Por ello, cuando Mordejai no quiso inclinarse delante de Amán y presentarle reverencia, le fue más que suficiente para acusar a todo el pueblo judío. Confirmar el poder es uno de los elementos fundamentales de cualquier líder. Por ello, para Ahasverosh, el que el pueblo no obedeciera representaba un riesgo potencial, una amenaza a su poder. Hablamos de una época donde la forma que conocían los monarcas para controlar era a través de la violencia. Por ello, Ahasverosh le dio carta abierta a Amán para poder someter a cualquiera que no quisiera sujetarse, incluso al punto del exterminio como un castigo ejemplar para otras naciones. Lo mismo ocurría con la desobediencia de Vashti, y por ello fue destronada. En el libro del profeta Esdras está escrito que el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Estamos hablando del templo. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo que Ciro, el rey de Persia, estuvo como monarca, y hasta el reinado de Darío también, y el sucesor que fue Ahasverosh. Eh, y nos describe también el profeta que al principio del reinado del rey Ahasverosh escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Incluso continuaron estas acusaciones cuando Artajerjes, el sucesor de Ahasverosh, subió al poder. Con todo este contexto podemos entender mejor la Megilá y la alegría del pueblo que sintió al haberse librado de tremendo decreto. Si bien el decreto real no podía ser modificado o eliminado, la intervención de la reina Esther permitió emitir uno nuevo en el que los judíos podían defenderse de cualquier ataque. Este derecho de defensa y la muerte de Amán fue lo que desalentó cualquier ataque en su contra en ese momento. Un dato interesante sobre la Megilá es que en todo el texto no aparece el nombre de Dios, el Dios de Israel. En todo el texto no encontramos ninguna mención. No obstante, sabemos que su mano se encuentra detrás de todas y cada una de las acciones. Y es así como sabemos cómo funciona la omnipresencia del Creador y que todo lo que ocurre está en su perfecto control y voluntad. Si bien Purim es una fiesta para alegrarse, también es una excelente ocasión para entender
que ante una posible amenaza o cuando las personas tienen miedo, es mucho más sencillo voltear a ver al Creador y arrepentirse. Y esto fue lo que fortaleció la intención de los judíos de retomar el servicio en el templo y limpiarse de toda impureza que habían adquirido durante el tiempo que estuvieron en el exilio. No es coincidencia que después de Purim, tan solo unos días después, celebremos Pesach. Creo que debemos recordar que como pueblo de Israel hemos sido rescatados muchas veces y que siempre la misericordia del Creador está presente. De la misma manera en estos tiempos inciertos, ¿por, ¿por qué en lugar de temer como el resto de las naciones lo hacen, no mejor nos fortalecemos con nuestra fe en aquel Dios que más de una vez nos ha demostrado misericordia? Con todo este tema de la pandemia, ha quedado demostrado que la fe de algunos es demasiado débil, que siguen inmersos en un exilio espiritual que no les ha permitido regresar a su casa. El mismo miedo atacó al pueblo judío cuando fueron amenazados con ser destruidos. Pero la reina Esther tuvo que armarse de valor. Pidió un ayuno general por 3 días y se enfrentó a una situación en la que pudo haber perdido la vida, porque sabemos que si el reino llamaba a la reina y ésta se presentaba, bueno, podía haber una sentencia de muerte. Pero la reina hizo esto para poder intervenir por su pueblo. Y yo creo que ni siquiera la ficción ha podido retratar en toda su magnitud esta historia. Y bueno, quiero agradecerles que se hayan tomado unos minutos para escucharme y continuaremos con más de esta fascinante historia y con las enseñanzas que podemos retomar de este texto. Los invito a seguir el blog y a enviar sus comentarios y sugerencias para que puedan ayudar a mejorar este trabajo. Y hasta pronto y shalom, Leitraot.